Lección Habilidad verbal. El tema, los sinónimos. El objetivo de esta lección es ejercitarnos en el empleo de los sinónimos mediante el análisis y los ejercicios, a fin de enriquecer el vocabulario, además de resolver adecuadamente nuestro examen para ingreso a la oratoria. Es necesario que centres tu atención en las estrategias de habilidad verbal que te proponemos para reconocer las palabras de significados similares. Iniciamos. ¿Qué son los sinónimos? Llamamos sinónimos a los vocablos que poseen tres características. Inciso A. Que tienen significado igual o muy parecido. Pertenecen a la misma categoría gramatical y corresponden al mismo campo semántico. Ejemplo: sinónimo de alegre, contenta. A continuación vamos a explicar estas tres características. Pon mucha atención. Entendemos por significado similar aquellas palabras que tienen o significan lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra casa. Otras palabras que significan lo mismo son morada, habitación, hogar, residencia. De la palabra amor, cariño, afecto, aprecio, pasión. Temor, susto, miedo, pánico, horror. Sinónimo de lejano, distante, apartado, remoto, alejado. ¿Observas en cada una de las filas cómo se comparte el significado? Un significado equivalente. ¿Qué es una categoría gramatical? Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas por 9 clases. Es decir, en nuestro idioma, las palabras se clasifican en sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y determinantes. ¿Pero qué tiene que ver la categoría gramatical con sinónimos? Veamos un ejemplo. Tenemos la palabra desastre y una lista de palabras que tienen significado equivalente. Sinónimo de desastre: calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo. 5 palabras sustantivas. Por lo tanto, son sinónimo de desastre. Ahora te presento la palabra lastimero y junto con ella palabras que comparten el mismo significado. Sinónimos de lastimero: elegiaco, tristeza, lúgubre, apenado, afligido. Efectivamente, tienen significado similar, pero una de ellas no puede ser sinónima, ya que no comparten la misma categoría gramatical. Lastimero es un adjetivo y tristeza un sustantivo.
Por lo tanto, lastimero y tristeza no son palabras sinónimas. Espero que haya quedado claro que solamente un sinónimo de una palabra sustantiva puede ser otra palabra sustantiva. De un adjetivo solamente puede ser un adjetivo. La tercera característica es que las palabras pertenecen a un mismo campo semántico, es decir, que son un conjunto de palabras que están relacionadas por su significado. Observemos. En este enunciado, esta empresa de exportación se encamina hacia la ruina. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra ruina? Se nos presentan 4 opciones: escombros, quiebras, cenizas, basura. De acuerdo al contexto, podemos observar que la palabra que concuerda con la idea que se está dando es el inciso B, quiebra. Para comprobarlo, sustituye la palabra ruina con la palabra quiebra. Y quedaría: esta empresa de exportación se encamina hacia quiebra. Si tú eligieras otras opciones, observa cómo no concuerda con la idea. Esta empresa de exportación se encamina hacia la escombros. ¿Queda claro qué es compartir el mismo campo semántico? Observa el ejercicio. Te presento una estrategia para identificar los sinónimos. Lo primero que tenemos que observar es el significado literal de la palabra. ¿Entendemos significado literal? Por aquella definición que aporta el diccionario. Veamos el ejemplo. Tenemos la palabra estofado. En el diccionario encontramos que estofado es bordar o guisar. Número 2. Es importante identificar si la palabra también contiene un significado contextual, lo que implica comprender el contexto en el que está inserta la palabra. Entendemos por contexto al conjunto de circunstancias donde se produce el mensaje. Para que quede más claro, observa la siguiente oración. Coció el estofado mucho tiempo. De acuerdo al significado de toda la frase, podemos reconocer que estofado es sinónimo de guisar en esta oración. Algunas palabras también contienen un significado metafórico, que consiste en interpretar el significado inferencialmente. Recuerda que una metáfora es el sentido figurado que puede tener una palabra. Veamos. Tu corbata como un estofado refinado.
La palabra estofado no contiene un significado literal porque no hace referencia a bordar o a guisar. Si observamos, nos está hablando en sentido figurado. Por lo tanto, estofado metafóricamente significa bien alineado. La habilidad verbal en el reconocimiento consiste en que seas capaz de determinar si la palabra que estás buscando su significado equivalente contiene un significado literal, es decir, tal y como se define en el diccionario, un significado contextual que adquiere el sentido por la oración donde está inserta, o bien contiene un sentido figurado. Observa la lámina. Una estrategia más. Recuerda que para elegir la respuesta correcta en algún examen tienes que seguir los pasos que te enumeramos a continuación. Número 1. Lee cuidadosamente la palabra o el enunciado. 2. Lee todas las opciones y no te apresures a responder. Algunos estudiantes piensan que el inciso A o B puede ser la opción correcta, por lo tanto, ya no leen la opción C y D, lo que es un grave error. Por ello te recomiendo leer todas las opciones para que elijas la correcta. Identifica la palabra que corresponde o excluye aquellas que definitivamente no corresponden. Es decir, generalmente en un examen vamos a encontrar que dos palabras de las respuestas son antónimas y una no equivale al campo semántico. Descarta aquella que no corresponda. Así como los antónimos. Siguiente paso. Otra manera de encontrar el sinónimo es sustituir la palabra en la oración. Y si observas que no cambia el sentido, seguramente estás eligiendo la opción correcta. Observa que las categorías gramaticales se correspondan, es decir, si la palabra es un sustantivo, la respuesta tendrá que ser un sustantivo. Si es adjetivo, la respuesta será un adjetivo. Podemos encontrar tres clases de sinónimos. Número 1. Los sinónimos totales. Cuando dos términos se intercambian en un mismo contexto y no altera el significado. Observa con la palabra escuchar. Él escuchó radio. Sinónimo de escuchar, oír. Él oyó radio. Se llaman totales porque ambos complementan y concuerdan con la oración. También encontramos los sinónimos parciales. Se intercambian de acuerdo al contexto. Estoy cansada, estoy rendida. Observamos que en esta oración
no se altera el significado. Pero si colocamos estas palabras en otro contexto, observaremos que no concuerda. Estoy rendido por su belleza, estoy cansado por su belleza. ¿Observas cómo cada uno de los enunciados cambió el significado? A este tipo de palabras se les llama sinónimos parciales. También tenemos los sinónimos con diferencia de grado. Es decir, alguno puede ser más intenso que otro, más permanente que otro. Veamos el ejemplo. Sinónimos de felicidad: contento, alegre, satisfacción. ¿Por qué se le llama de grado? Porque felicidad es una situación más permanente, mientras que la alegría puede ser fugaz. Pero, ¿qué hacer si no conocemos el significado de la palabra? Efectivamente, puedes encontrar en tu examen alguna palabra que no has escuchado. Por ello yo te recomiendo que leas, porque es la única manera de incrementar vocabulario. O bien, te doy una estrategia cuando no conoces la palabra. Recuerda que la habilidad verbal es encontrar la respuesta correcta de las diferentes opciones. Observa este ejemplo. Número 1. Tenemos la palabra fil. No la habíamos escuchado, no sabemos su significado. Entonces no cuento de Tin Marín. Mejor, analicemos las respuestas. Y tenemos el inciso A, que es felonia, mancha, aspecto y yacimiento. ¿Qué hacer en este caso? Crea una oración con la palabra dándole un contexto. Por ejemplo, el filón es... Después, sustituye cada una de las palabras por filón. Y esta es una manera de encontrar la respuesta correcta. Observa, ¿el felonia está cerca? ¿Recuerda? ¿El mancha? ¿El aspecto está cerca? Observa cómo no tiene sentido lógico, pero si nosotros decimos el yacimiento está cerca, adquiere un significado. Y por lo tanto, sinónimo de filón es yacimiento. Comparten significado similar, son palabras sustantivas y además tienen un sentido contextual. Esto es desarrollar la habilidad verbal. Encontrar una respuesta a partir de las mismas respuestas. Observa, analiza y responde. Conclusión. Para ejercitarte en la habilidad verbal, se recomienda hacer lista de sinónimos de palabras, esforzarse y buscar 5 maneras diferentes de expresar una palabra. Ayúdate con el diccionario, es muy buen compañero. Luego, redacta oraciones con esas palabras sinónimas que te permitirán relacionarlo semántica y gramaticalmente.
El éxito está en tus manos. Recuerda, todos a la prepa. Este material fue inspirado del texto Hinojosa Mora, Pensamiento Verbal, México Trillas. Para ampliar tus conocimientos, te recomiendo revisar la siguiente página web de Razonamiento Verbal, editado por Dulce Colibrí en el 2010. Texto que fue consultado el 13 de noviembre del 2012. Mucho éxito y gracias.